Muy bien. Es una mañana fría, fresca, ¿no? Aunque no hay muchos grados bajo cero ni nada menos, al contrario, ¿no? Pero se siente ya que ha empezado el invierno, ¿no? Y entonces nuestros cuerpos se tienen que ir acostumbrando a este frío. Ya pasarán los días y ya saldremos a la calle como si nada. Como bien decían, hemos llegado al final de esta carta de segunda Pedro, y el título del mensaje es Mientras esperamos su regreso. Mientras esperamos su regreso. ¿El regreso de quién? De Jesucristo. Y vamos a leer lo que Pedro nos dice mientras esperamos. ¿Qué podríamos hacer o pensar o qué ocurrirá en el mundo mientras esperamos su regreso? Dice la Escritura, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que os escribo. En las dos he procurado refrescaros la memoria para que con una mente íntegra recordéis las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, debéis saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionadamente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados por el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olvidéis, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberíais vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, esforzaos para que Dios os halle sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Tened presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como se escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, queridos hermanos, puesto que ya sabéis esto de antemano, manteneos alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, perdáis la estabilidad y caigáis. Más bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Hasta allí nomás nuestra lectura. La pregunta que nos hacemos es,
valga la redundancia, ¿qué hacemos mientras esperamos su regreso? ¿Qué hacemos mientras esperamos su regreso? Y dice la carta de Pedro que en el versículo 2, recordáis las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado. Dice también, y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. A lo largo de la historia, Dios ha estado anunciando su venida. Por un lado, en el Antiguo Testamento, con los profetas, en el Nuevo Testamento, con los apóstoles. La venida de Jesucristo en algún momento va a ocurrir, pero no solamente para que irrumpa en la historia, como lo hizo cuando nació, sino para traer justicia, para traer el equilibrio que este mundo necesita, porque estamos como con la balanza tirada hacia un costado. Parecería ser como que el mal va ganando, pero el día del Señor, el día en que Dios aparecerá, vendrá precisamente para cambiar todas las cosas. Ahora, durante ese tiempo, a lo largo del tiempo en que los apóstoles vivieron, después murieron, después vinieron los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los continuadores de los apóstoles, así se les llamaba cariñosamente, padres porque cuidaban a la iglesia, ¿no? Y entonces la pregunta siempre estaba en el aire, y es la que aparece aquí en el verso 4. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? ¿Qué hubo? Porque ya han fallecido los apóstoles, han fallecido los padres, y la pregunta se sigue haciendo, ¿no? ¿Qué hubo de aquella promesa? ¿Por qué no se ha cumplido? Recordemos que un profeta es falso si anuncia algo y ese algo no se cumple. Entonces, los apóstoles durante algún tiempo eran mal vistos. Los predicadores cristianos eran mal vistos. ¿Pero por qué? Porque anunciaban una venida y esa venida nunca ocurría. Entonces la gente decía, pero estos serán falsos profetas, falsos maestros, falsos anunciadores del mensaje. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la equivocación? Y Pedro va a tratar de responder a esta pregunta. Lo que dice en el versículo número 6, dice, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Ya hubo un juicio, vendrá ahora otro juicio. El primer juicio sobre la tierra consistió en la inundación de la tierra. El agua es la que prevaleció. Ahora, viene un segundo juicio sobre la tierra y ya no será el agua, sino que ahora será el fuego el que lo consumirá todo. ¿Cuál es la diferencia de un juicio por agua y un juicio por fuego? ¿Qué te parece? ¿Cuál será la diferencia de un juicio por agua, donde todo quedó inundado en la tierra, y un juicio por fuego, donde el fuego lo quemará todo? Fíjate que el primer juicio, el juicio por agua, daba una esperanza de empezar de nuevo. Daba la esperanza que se moría la maldad y entonces el mismo mundo se podría levantar nuevamente y decir, bueno, vamos a empezar nuevamente. Vamos a empezar nuevamente. Pero ahora, en este segundo juicio, con fuego, es la destrucción de todo. Por eso más adelante vamos a ver que Pedro dice que ya la tierra ya no servirá. Ya no servirá. Una vez que pase el fuego del juicio de Dios, esta tierra ya no servirá. Y entonces Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya pasó un juicio, el juicio del agua. Dice Pedro, ahora viene el otro, el juicio a través del fuego. Dice el versículo número 8,
Pero no olvidéis, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esto tiene que ver con el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Y lo que para nosotros es mucho tiempo que ha pasado, Dios dice todavía no ha pasado lo suficiente, ¿no? Todavía falta, todavía falta. Pero, dice también el versículo número 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esta longanimidad de Dios, este hecho de tener esa paciencia tan larga, es porque espera que todo el mundo se salve. El ejemplo que va a dar Pedro es la de Noé. Noé cuando está construyendo el arca y demás, y pasa tiempo. Y la gente se habrá quedado esperando diciendo, y bueno, ¿para qué está construyendo algo si todavía no ha caído el agua? Todavía no viene el agua. Pero todo ese tiempo de espera, todo ese tiempo de construcción del arca, es más o menos parecido, o lo podríamos equiparar con el tiempo de la iglesia, donde la iglesia está trabajando, donde la iglesia sigue avanzando. Durante este tiempo de trabajo de la iglesia, al igual que Noé, es un tiempo de predicación, un tiempo de anuncio, donde Dios dice, todavía hay oportunidad de salvarse. Y nosotros participamos como iglesia de este plan de Dios. Si Él es paciente y Él es nuestro Padre Celestial, nosotros que somos sus hijos e hijas, también tenemos que tener la misma característica, la paciencia, ¿no? Esperamos aquel día del Señor. Y mientras esperamos, hay gente que se va salvando, hay gente que va incluyéndose en la familia de la fe. Pero dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. O sea, esto se refiere a que en algún momento nos va a sorprender, porque el ladrón viene y por lo general viene de noche. Claro, de noche viene porque se trata de ocultar, pero no siempre es así, porque cuando a uno le roban, le pueden robar a plena luz del día, ¿no? Más que todo, el ejemplo del ladrón tiene que ver con el hecho de estar atento, que no te sorprenda. Bueno, aquellos que habéis entrado al subterráneo, al metro de Madrid o de Barcelona o de cualquiera de otros países, ¿no? Ya es una costumbre que te van a robar la billetera, te van a sacar algo. Entonces uno tiene que ir ahí preparado. A ver, ¿dónde llevo todo? ¿No? La idea es que no me roben, la idea es que no se lleven aquello que yo quiero. Pero para eso tengo que estar atento, porque si estoy distraído, ¿qué ocurre? ¡Pum! Ya me lo sacaron y ya no hay forma de reaccionar. Y eso es un poco lo que Pedro quiere transmitirnos. Querida iglesia, acuérdense que ahí es necesario estar atentos porque en cualquier momento el Señor va a venir. Dice el versículo número 10, en aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Un poco lo que decíamos en la imagen recién del agua y del fuego. Este juicio por fuego al final termina con la tierra. Por eso dice el versículo número 13, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Eso es lo que va a prevalecer en el cielo nuevo y en la tierra nueva, la justicia, la equidad, la igualdad, el hecho de que no haya diferencias entre personas, donde no haya abusos, donde no haya
hurtos, donde no haya homicidios, donde reine la justicia, donde reine la justicia. Si nosotros pensamos en mejorar nuestra tierra, Pedro nos dice, no pierdas el tiempo. Porque Dios ha preparado una nueva tierra y un nuevo cielo. Esto no significa que nosotros no tenemos que estar comprometidos con el medio ambiente o no tenemos que estar comprometidos con en contra de la contaminación del espacio donde nosotros vivimos y demás, sino que somos administradores de todo esto y Dios nos ha puesto para administrar todo esto y lo tenemos que hacer bien, Pero recordemos que en el plan de Dios se viene algo nuevo. Y esto algo nuevo ya no tiene la marca del pecado. En esto nuevo ya no reina la maldad, sino lo que reina es la justicia. Y tenemos que anhelar como iglesia eso nuevo que Dios ha preparado. Así como Dios nos sorprende con cosas nuevas, ¿no? Así como Dios hace nuevas todas las cosas, como muchas veces hemos dicho, así como Dios transforma a una persona y la hace nueva, le hace nacer de nuevo, también todo el entorno donde vive la humanidad, Dios ha pensado en hacerlo nuevamente. Dice el versículo número 13, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. ¿Te ves tú viviendo allí? ¿Te ves tú allí? Qué bueno es poder decir, bueno, tengo la esperanza de que en este proyecto nuevo Dios me ha incluido. Dios nos ha incluido como iglesia para que estemos para siempre con Él. No estamos separados de este proyecto de Dios. No es como que Dios lo hace y nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros también formamos parte de ello. Dice el versículo número 14, por eso, queridos hermanos, mientras esperáis, y aquí entramos en la esencia del mensaje en esta mañana, mientras esperáis estos acontecimientos, esforzaos para que Dios os halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Mientras esperáis estos acontecimientos, esforzaos para que Dios os halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Me gustaría que pensáramos como que estamos en una sala de espera. Y cuando uno está en una sala de espera, ¿qué mira? El reloj. Mira el reloj, mira la gente que está a su alrededor. Y está atento porque en cualquier momento le llaman. Por ejemplo, si estamos en la sala de espera del ambulatorio, del médico, en la consulta, entonces estamos ahí esperando que digan nuestro nombre. No vamos a la sala de espera a dormir, ni tampoco vamos a la sala de espera a decir, bueno, voy a continuar con mi tejido y demás. Sí, lo puedo hacer mientras tanto, pero mi oído tiene que estar allí atento porque cuando digan mi nombre, entonces yo soy el que tiene que pasar. Ahora, durante este tiempo de espera, ¿esperar qué? El regreso de Jesucristo, dice el apóstol Pedro que tendríamos que hacer algo. Esforzaos para que Dios os halle sin mancha y sin defecto. ¿Cuántas veces hemos limpiado algo y después que hemos pasado, después que ya lo hemos limpiado, ha pasado quizás unas horas y pasamos de nuevo y decimos, ¡oh! Mira tú, que se me había pasado esta manchita que estaba aquí y yo que pensaba que estaba todo limpio. Pasa un poco más de tiempo y empiezas a mirar con otra perspectiva la sala y dices, uy, ¿qué pasó? Que el paño no lo he pasado por detrás del televisor y se nota toda la tierra que todavía hay por allí y los cristales que no los he limpiado. Entonces,
cuando nosotros hablamos de que nuestra vida está limpia, porque nosotros hemos pedido perdón por nuestros pecados, está muy bien y es real. Pero si hacemos una repasada de nuestra vida, quizás haya cosas también que podemos decir, Señor, y sobre esto nunca te pedí que me lo limpiaras. ¿Alguna vez pensaste que hay cosas todavía en nuestra vida que nunca le hemos pedido a Dios que nos la limpie? Hemos pedido perdón por esto y por lo otro, pero si nos fijamos un poco más, si miramos desde otra perspectiva, si oímos lo que otros dicen de nosotros, si nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, empezamos a percibir que todavía hay partes de nuestra vida que necesitan ser limpiadas por Dios. Pero dice el versículo, esforzaos para que Dios os halle sin mancha y dice, y sin defecto. Una de las cosas que solemos decir nosotros los seres humanos, y yo soy así. Yo soy así es como decir, bueno, y tengo este defecto. No me lo puedo quitar. Pero el defecto puede ser modificado. El defecto puede ser corregido. Algunos de nosotros, porque nosotros no tenemos un cuerpo perfecto. Algunos tenemos una pierna más alta que la otra, ¿o no? Algunos tenemos un ojo que está más caído que el otro. Otros tenemos a lo mejor orejas más salidas que la otra, ¿no? Y con el tiempo hemos tratado de corregir eso, ¿o no? Hemos tratado de corregirlo, ¿no? A lo mejor si tenemos una pierna más alta que la otra, entonces usamos una plataforma en el zapato, en uno de ambos, ¿para qué? Para que podamos estar equilibrados. Y lo mismo va a pasar con nuestros ojos. A veces necesitamos gafas para nuestros ojos y no queremos aceptar la realidad. Y ya nos acostumbramos a ver mal. Y acostumbrarnos a ver mal es acostumbrarnos a ver defectuosamente. Porque cuando nos acostumbramos a ver mal, ¿qué vemos? Ya no vemos con claridad, vemos bultos. Hay otras personas que no pueden distinguir y decimos, ni sé quién pasó al frente mío. Ni sé porque no le alcanzo a ver ni los ojos, ni la boca, ni la nariz, solamente veo un rostro ahí, pero no es claro, no es preciso. Y hay defectos en cuanto a nuestro carácter, hay defectos en cuanto a nuestras prácticas, que nosotros podríamos decir, esto sí lo puedo cambiar, esto sí puedo modificarlo, esto puedo adaptarme para que pueda hacerlo de una manera diferente, Dice el apóstol Pedro, mientras esperáis, ¿por qué no os miráis a vosotros mismos? ¿Por qué no miráis para adentro? Mirad para adentro. Porque muchas veces miramos hacia afuera nosotros los cristianos, decimos, el mundo está tan mal, y dice el apóstol Pedro, mira para adentro. Anímate a mirar un poquito hacia adentro y trata de limpiar un poco más tu vida, trata de corregir un poco más aquellos defectos, ¿sí? Y esas manchas que están ahí, ¿se pueden quitar o no? Imposible. Y Dios dice, busca la manera. ¿Vieron cuando dicen, estas manchas de esta cacerola, de esta olla, es imposible de sacarlas? Y de pronto aparece por YouTube una persona que dice que si mezclas bicarbonato con vinagre, con limón y con unas gotitas de esto y un poquito de esto y lo otro, y uno dice, ¿será verdad? Pruébalo. Lo que para nosotros a lo mejor a nivel de carácter, de forma de ser, parecería que es incambiable, Pedro dice, prueba de ser un poquito mejor, prueba de modificarlo, prueba de ser mejor cristiano. Dice también el versículo, además
mientras esperamos esforzarnos por hallarnos sin mancha delante de Dios y sin defecto, dice, esforzaos para que Dios os halle en paz con Él. ¿Y qué es la paz con Dios? Muchas veces oímos, hay que estar en paz con uno mismo, hay que estar en paz con uno mismo, hay que estar en paz con los demás. Perfecto. ¿Y qué significaría la paz con Dios? Todos los que estamos aquí hoy presentes podemos decir, ¿yo estoy en paz con Dios? Alguno puede echar mano del pasado y decir, sí, porque yo acepté a Cristo. Sí, porque Él perdonó mis pecados. Sí, porque tengo la vida eterna. Vale, eso está muy bien. Pero mira, vamos a traerlo a la vida real para que nos demos un poquito de cuenta. Cuando nosotros decimos, estoy en paz con mis padres, ¿qué significa esto? Estoy en paz con mis hijos. ¿Qué significa esto? Estoy en paz con mi jefe. Estoy en paz con mi jefe. Por lo general utilizamos estas expresiones cuando hay algo que todavía nos falta cumplir. Cuando hay algo que todavía no hemos hecho. Cuando hay algo que todavía se nos demanda. Cuando hay algo todavía, entonces dice Pedro, mientras esperamos, entonces tratemos de hacer tres cosas. Primero, que quitar las manchas que tenemos dentro. Segundo, quitar aquellos o modificar aquellos defectos que tenemos internamente o externamente como persona. Pero en tercer lugar, estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios es cuando Dios pasa todos los días por la puerta de tu casa y te dice, ¿hiciste lo que te dije? Es que, ¿sabes qué? Estaba a punto de hacerlo, pero todavía no, pero que mañana lo hago. Es cuando Dios por las noches te dice, mira, te he oído y ha sido maravillosa tu oración, pero ¿te acuerdas el pacto que teníamos entre los dos? ¿Te acuerdas lo que tú me habías prometido? ¿Te acuerdas lo que yo te traía aquí para que tú hicieras? ¿Te acuerdas? No, Señor, a ver, recuérdamelo más, te lo voy a recordar. Te lo voy a recordar. ¿Sabes para qué tú estás aquí? Bueno, sí, para disfrutar la vida. No estabas para eso. Acuérdate de dónde yo te saqué. Acuérdate que me dijiste que si yo te sacaba de aquel lugar y te llevaba a tal lado, que tú harías tal cosa. Bueno, y acá yo estoy hablando de esos pactos y acuerdos que tenemos cada uno con Dios. Y estar en paz con Él es poder decirle a Dios, Señor, he cumplido con esto. Tú me dijiste que fuera y fui. Tú me dijiste que visitara a este y lo he visitado. Tú me dijiste que invitara a este y lo he invitado. Tú me dijiste que me reconciliara con este y me he reconciliado. Tú me dijiste que arreglara las cosas con mis hijos, con mis padres y lo he hecho. Señor, lo he hecho. Estoy en paz contigo. Dice Pedro, un poco resumiendo lo que decía, ¿no? Mientras esperáis el regreso de Jesucristo, dice Pedro, esforzaos para que Dios os halle sin mancha, sin defecto y en paz con Dios. Pero acá hay una palabra que es la más difícil de todos. ¿Cuál es? Esforzaos. Porque quitar una mancha, modificar un defecto y estar en paz con Dios requiere un esfuerzo de parte nuestra. No es algo que sale naturalmente, Necesitamos concentrarnos, decidir hacerlo y esforzarnos para poder lograrlo. Por eso dice Pedro, esforzaos. Pero no todo queda ahí. En el capítulo 3, en la última parte, en el versículo 17, dice lo siguiente. Así que vosotros, queridos hermanos, puesto que ya sabéis esto de antemano, manteneos alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, perdáis la estabilidad y caigáis. Más bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acá Pedro nos presenta dos elementos más
o dos cosas más o dos acciones que podemos sumar a las anteriores. Anteriormente era esforzaos porque Dios os halle sin defecto, sin mancha, en paz con Él, ¿sí? Pero ahora dice Pedro, más bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, hay como una fantasía en la mente de todos los cristianos y es como que yo llego al culto un día domingo y entonces Dios con una varita mágica nos va tocando a cada uno. Crece, 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 crece. De nuevo, pasa al rato y dice, madura, madura, madura. Oh, ya he crecido, ya he madurado, ¿no? Pero no funciona así, no funciona así, sino más que una varita mágica, Dios lo que hace es poner una mesa. Dios pone una mesa y te dice, sírvete, sírvete. Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Mira, tengo un regalo para ti, pero lo tienes que coger. Si no lo coges, el regalo no se va a ir solo contigo. Así que tienes que coger el regalo. Por eso dice el apóstol Pedro, podemos aún como cristianos crecer más. Todavía podemos ser más grandes espiritualmente. Todavía podemos ser creyentes más fuertes de lo que somos. Y hay que apuntar a dos cosas, dice Pedro. La primera, crecer en la gracia. Crecer en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo. La gracia es el regalo. Los otros días estaba en el supermercado y como hacen en este tiempo de calendarios de Adviento y demás, entonces, claro, yo tenía la aplicación del supermercado en mi teléfono y entonces, de acuerdo al día, día 1, día 2, día 3, 4, 5, ¿no? Entonces tú tocabas en cada día y entonces había una promoción, ¿no? Había una promoción. Y claro, entonces yo fui y me dice la del supermercado, ¿ha visto la promoción de los días? No, le digo, sinceramente no he visto nada. Dice, ¿por qué no la abre ahora? A lo mejor hoy tiene una... ¿no? Y entonces, claro, digo, la voy a abrir. Y veo, y digo, claro, era día 1, 2, 3, claro, pero como era ya el día 7, los otros, yo no los había abierto, así que ni me enteré cuáles fueron los regalos en aquellos días, ¿no? O las promociones. Y yo intentaba abrir el 1 y no daba. 2, 3, 4, 5, 6, ¡tum! El 7, ¡bum! Se abrió. Claro, era el día. Ese era el día. Y ¿sabes qué? Me quedó un pensamiento. ¿Qué habrá pasado el día 1? ¿Qué promoción había el día 2? El 3, el 4... Y me acordé del año pasado. Y el año pasado me acuerdo que había tocado uno de esos días y decía, de regalo, un pan dulce, ¿no? O un panetón, ¿no? Y yo decía, wow, ¿me habré perdido el panetón del año pasado? ¿Me lo habré perdido? Y dice Pedro, si creemos que hasta aquí nomás es el crecimiento, si creemos que hasta aquí nomás es la madurez, Pedro dice, no, aún hay más. Podemos crecer en la gracia. Dios aún tiene otros regalos. Dios aún tiene otras cosas para darnos. Pero no solamente en cuanto a la gracia, al regalo, sino también al conocimiento. Al conocimiento. Y recordemos que en la Biblia el conocimiento no solamente es el ejercicio intelectual, sino que tiene que ver con la cercanía, con la intimidad. Crecer en el conocimiento de Jesucristo es no solamente conocer de Él intelectualmente, sino crecer en el conocimiento es crecer en la cercanía, en la intimidad con Jesucristo. Todavía, dice Pedro, durante este tiempo que estamos de espera, podemos echar mano a crecer un poco más, pero nuevamente aquí está la clave. El crecimiento no es instantáneo, yo lo tengo que buscar,
Es como aquella persona que dice, quiero ejercitar mi cuerpo para ser más ágil. Así que desde ahora voy a decir, soy más ágil, soy más ágil, soy más ágil. No soy más ágil. Porque no es cuestión de decirlo, es cuestión de ejercitar el cuerpo para que sea más ágil. Entonces, si yo quiero ser más ágil, tendré que salir a correr. Si quiero ser más ágil, tendré que empezar a hacer ejercicios físicos que me ayuden a ser más ágil. Pero eso forma parte de mi voluntad. Y Pedro dice, o nos quedamos todos hasta aquí nomás y decimos hasta aquí nomás, creyente básico, o digo no. Quiero ser un creyente que ha crecido aún más en la gracia. Tengo regalos que he recibido de parte de Dios que otros no lo han recibido. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí, porque los estuve buscando. Estoy más cerca de Dios en cuanto al conocimiento, a la intimidad. ¿Por qué? Porque lo he buscado, porque he decidido estar más cerca de Jesucristo. Resumiendo, mientras esperáis, dice Pedro, esforzaos para que Dios os halle sin mancha, sin defecto, en paz con Dios. En segundo lugar, creced en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Dos acciones nos pide Pedro durante el tiempo de la espera de la segunda venida de Cristo. La primera, esforzaos, y la segunda, creced. ¿Podemos ser mejores cristianos durante este tiempo de espera? Claro que sí. ¿Podemos subir de nivel, de categoría como creyentes? Claro que sí, pero requiere que cada uno de nosotros tome la decisión. Podría ser un versículo clave para este pasaje, lo que dice el versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, esforzaos para que Dios os halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Este podría ser un versículo clave. Ahora, me hago una pregunta. ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Qué nos enseña Jesús cuando Él habla de su propia venida? Una cosa es que Pedro habla de la venida de Jesucristo, pero Jesucristo también habla de su propia venida. Porque recordemos que Él es el que viene, Él es el que regresa. Entonces, cuando Jesucristo habla de su propia venida, solamente quiero refrescar la memoria de algunos de nosotros que ya conocemos estos versículos. Y dice en Mateo capítulo 24, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por lo tanto, manteneos despiertos, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Mira, este final de estos versículos, uno diría, es imposible. Es imposible. Porque si a Jesucristo le pertenece todo, si Él es el Señor de todo, y les dice a los discípulos, ¿sabe qué? Yo voy a regresar, pero yo cuando regrese, si me encuentro a alguno de vosotros siendo prudentes, estando activos, o como dice aquí, cumpliendo con su deber, yo no tendré ningún problema de poneros a cargo de todo. Y uno se pregunta, ¿Dios puede hacer eso? Eso es lo que Él ha dicho. Eso es lo que Él ha enseñado. Por eso la Biblia habla de reinar conjuntamente con Cristo. No solamente que Él solito está reinando, sino nosotros reinamos juntamente con Él. Pero Jesucristo hace una diferencia. Hay dos tipos de cristianos. Están los creyentes que dicen, mientras espero, construyo para mí. Mientras espero,
avanzo, pero para mí. Mientras espero, crezco, pero solamente para mí, económicamente, socialmente. Pero están los otros cristianos que dicen que mientras esperan, cumplen con su deber. Mientras esperan, cumplen con su deber. Y fíjate que aquí el deber, en este ejemplo que Jesucristo da, es precisamente el de alimentar a tiempo. Dice el versículo 45, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Tenemos un mundo hambriento, tenemos una iglesia hambrienta, tenemos una familia hambrienta, pero hambrienta de Dios. Y nosotros que conocemos a Dios podemos compartir de Él con todos ellos. El día y la hora, dice Jesús, nadie la sabe, pero podemos hacer algo, esperar sirviendo fielmente. Mientras espero, cumplo con mi deber. Te invito a que cierres tus ojos por un momento. Vamos a orar a nuestro Dios. Nuestro Dios que estás en el cielo, te agradecemos porque hoy podemos reconocer que no viniste ayer, no solamente por los que no son salvos, sino no viniste ayer por mí. Porque aún tengo manchas, aún tengo defectos, aún hay cosas que yo no he terminado de cumplir. Aún hay cosas que te he prometido y que aún no las he hecho. Así que te agradezco en esta hora porque has sido paciente, porque me vienes esperando. Mientras yo pienso que yo te estoy esperando a ti, me he dado cuenta hoy que tú me estás esperando a mí. Tú estás esperando que yo cambie. Tú estás esperando que yo mejore. Tú estás esperando que yo crezca. Tú estás esperando que sea mejor cristiano. Y en esta hora, Señor, que me invitas a esforzarme y a crecer, te digo, ayúdame. Ayúdame porque muchas veces lo he intentado, pero me he quedado a mitad de camino. Ayúdame porque muchas veces he dicho que lo voy a hacer y al final no lo he hecho. Me he distraído con tantas cosas, pero hoy, Señor, nuevamente me pongo en pie y te digo, Señor, quiero crecer. No quiero quedarme estancado, quiero avanzar. Quiero llegar a cumplir todo aquello para lo cual tú me has traído a esta tierra. Quiero ser el creyente fuerte y victorioso. Quiero ser aquel siervo útil que espera hasta el último día y es fiel hasta el final. Ayúdame, Señor. Me pongo en tus manos y que tu Santo Espíritu me guíe de ahora en adelante para poder seguir esperando, pero esperando activamente que tú regreses. Ayúdame a cumplirlo. Te lo pido con fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.